Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a continuar. Seguimos ahora con el tema de la hipercalemia, ¿no? Entonces, un dato importante a revisar en el tema de la hipercalemia viene a ser la conducción eléctrica que se da a nivel del corazón. Vamos a ver que van a presentarse una serie de manifestaciones importantes que vamos a ver a continuación relacionadas al electrocardiograma, como lo vendría a ser una onda T de una elevada amplitud. Vamos a tener una prolongación del intervalo PR, una prolongación del complejo QRS, ¿no? Y posterior a eso vamos a ver lo que viene a ser una pérdida de la onda P, y más adelante pues se va a ver una onda sinusoidal, ¿no? La cual va a ser producto de la unión entre la onda T y el complejo QRS, que ya tiene una prolongación muy marcada, ¿no? Entonces se ve esta onda sinusoidal, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle cuando toquemos el tema de hipercalemia, ahorita en la grabación. Y vamos a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se busca compensar una hipercalemia? Las hipercalemias vamos a ver que van a buscar su compensación a nivel renal. Entonces, habíamos comentado que uno de los mecanismos en la hipercalemia, a través de sistemas homeostáticos, era la de aumentar las concentraciones de aldosterona que se secretan por las células de la glomerulosa. Eso aumenta lo que viene a ser la interacción con receptor de mineralocorticoide, y esto termina favoreciendo un mayor ingreso de sodio de lo que supuestamente va a formar la orina hacia el intracelular de la célula principal. Eso termina formando una diferencial negativa a predominio del extracelular, lo cual lleva a que el potasio pueda secretarse a través de los canales ROMC. Entonces disminuyen las concentraciones de potasio porque estas se comienzan a secretar por esta diferencial que se ha formado a nivel del extracelular, ¿no? De justo a nivel de la luz tubular. Tenemos a su vez otros canales importantes que son los TRPV4 que se activan cuando les llega, que se activan dependiente del flujo, ¿no? A nivel de la luz tubular. Cuando aumenta el flujo a nivel de la luz tubular, estos canales se van a aperturar, va a ingresar el calcio, se va a despolarizar la célula y va a permitir la apertura de otros canales de potasio conocidos como los canales BK, los cuales favorecen también una mayor salida de potasio. Entonces, esto de aquí ya lo hemos revisado cuando tocamos el tema de diuréticos, ¿no? Tanto de asa como tiacídicos, explicando el por qué se da la salida de potasio. Y de esta forma es como se busca compensar lo que vendría a ser la hipercalemia a nivel de nuestra célula principal, ¿no? A nivel de nuestra célula principal. Bien, vamos a revisar entonces causas importantes de hipercalemia, ¿no? Dentro de las causas que vamos a estar revisando, por ejemplo, vamos a ver cómo es que una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica nos lleva a un compromiso en la excreción. Habíamos discutido que el riñón era el principal responsable en mediar la excreción. Las inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, esos también son importantes, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, estos de aquí van a bloquearnos lo que vendría a ser el componente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y hemos nosotros visto previamente que la aldosterona tiene que estar presente para ayudarnos a eliminar el potasio. Los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a ver que estos también van a tener un efecto importante a nivel de la disminución en la secreción de renina, que también ya lo hemos visto previamente. Los diuréticos errores de potasio, porque van a interferir con la interacción aldosterona y su receptor mineralocorticoide. Y lo que vendría a ser el trimestoprim, que habíamos dicho que era un antibiótico que iba a tener como efecto adverso un bloqueo de los canales SENAC. La heparina, que iba a tener un efecto sobre las enzimas que se encargaban de producir la aldosterona, ¿no? Y tenemos también este otro componente, ¿no? Una disminución de lo que viene a ser el flujo renal distal, o sea, una disminución en la cantidad de líquido que le llega a los segmentos terminales donde se encuentran las células principales. Y esto lo vamos a aplicar para lo que vendría a ser una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, insuficiencia cardíaca congestiva, y también lo vamos a ver cuando toquemos el tema de injuria renal aguda. El hipoaldosteronismo, ¿no? Si no hay aldosterona, pues, ¿qué cosa va a ocurrir? No va a haber una adecuada secreción de potasio, ¿no? Vamos a revisar el tema de la insuficiencia adrenal, ¿no? Y también el tema de la hiporreninemia. La verdad no es tan frecuente el tema de la hiporreninemia, pero obviamente si disminuye la renina, disminuye el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Bueno, estos son los principales mecanismos que vamos a revisar.
para tener una idea de causas de hipercalemia. Comencemos. Vamos a mirar la enfermedad renal, ¿no? Que puede ser tanto una injuria renal aguda como una enfermedad renal crónica. Entonces, importante recordar que al momento de una enfermedad renal, sea enfermedad renal crónica o injuria renal aguda, va a haber una disminución del flujo urinario. Si disminuye el flujo urinario, ya dijimos, disminuye la excreción de potasio a través de la orina. Ya habíamos dicho que el principal mecanismo de excreción de potasio es a través de la orina. Está en oliguria, nuria. Y recordemos que la orina es el principal mecanismo de excreción del potasio. ¿Está? Entonces podemos, digamos, presentar lo que viene a ser un daño a nivel de los glomérulos, ¿no? Aquí tienen ustedes una glomeruloesclerosis, ¿no? Tienen una glomeruloesclerosis, ¿no? De esta región, ¿no? Hay sea un proceso fibrótico a nivel de una porción del glomérulo. Entonces, en una enfermedad renal crónica esperamos un daño glomerular. Este daño glomerular va a disminuir lo que es el filtrado glomerular y nos disminuye, pues obviamente, lo que viene a ser el flujo urinario porque se cae el filtrado glomerular. Otra cosa que también va a ocurrir es que van a también dañarse nuestras células extraglomerulares. Va a disminuir la cantidad de células extraglomerulares, disminuye entonces la secreción de renina, se cae entonces lo que viene a ser la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si nos vamos ahora a otra situación en la cual tenemos, este es un ejemplo de una necrosis tubular aguda, que es la causa más frecuente de injuria renal aguda de tipo interrenal. Esta injuria renal aguda de tipo interrenal va a generar esta necrosis tubular aguda que termina obstruyendo los túbulos y aumenta la presión interluminal a nivel proximal, y esto también termina comprometiendo una disminución de la filtración glomerular, ¿no? Por un aumento de la presión hidrostática intersticial a nivel del espacio de bomba. Pues ahí está como una injuria renal aguda, pues nos puede llevar también a una hiperpotasemia, ¿no? Una hipercalemia. Y tenemos también en la enfermedad renal crónica que estas células principales, por el mismo proceso fibrótico, que no solamente te va a comprometer al glomérulo, sino que también puedes comprometer en sí al parénquima en general, no al parénquima. En general, un compromiso de las células principales y disminuye entonces la absorción de sodio y la secreción de potasio, ¿no? Aportando también el tema de la hipercalemia, ¿no? Ahora, es importante recordar, porque en una enfermedad renal crónica, ¿no? Va a llegarle ahora poco líquido y van a estar dañadas estas células. Pero en una injuria renal aguda, ¿no? En este caso en necrosis tubular, la cantidad de líquido también que le va a llegar a la célula principal, a las porciones más distales, va a ser mínima, ¿no? Y esto va a llevar, pues, a que disminuya la secreción de potasio, ¿no? Porque para que se pueda dar esa secreción necesitamos sodio y necesitamos también flujo, ¿no? Entonces, si la cantidad es mínima, llega a menor cantidad de sodio, llega a menor flujo, y esto de aquí limita la secreción de potasio, porque ya hemos mencionado que a nivel de la célula principal depende de las cargas negativas mediadas por sodio y también de la apertura de los canales BK a través de flujo. Esto entonces va a terminar generando, va a terminar llevando a una mayor concentración de potasio sérico que va a terminar saliendo del riñón, desencadenando pues lo que viene a ser una hipercalemia, ¿no? Eso es con relación a una enfermedad renal. Entonces el potasio aumenta en una enfermedad renal, sea aguda o sea crónica. Vamos ahora al tema de la insuficiencia adrenal aguda, ¿no? Ya previamente cuando tocamos sodio en el tema de hiponatremia, revisamos nosotros las insuficiencias adrenales que se va manifestando de forma paulatina, como lo es Addison y lo es la tuberculosis. Hemos visto que generaban hiponatremias, y también los vamos a volver a revisar porque sabemos que pueden generarnos un estado de hipercalemia, ¿no? Un estado de hipercalemia porque va a disminuir la secreción de potasio. La insuficiencia renal aguda se conoce también como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿no? O también llamado hemorragia adrenal bilateral. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta es una patología que se va a dar de causa infecciosa, ¿no? Se va a dar de etiología infecciosa, más frecuentemente mediado por una meningococcemia, ¿no? La cual es dado por la Neisseria meningitis, ¿no? Se va a dar una necrosis hemorrágica de lo que viene a ser la glándula adrenal, ¿no? Una necrosis hemorrágica de lo que viene a ser la glándula adrenal. Aquí tiene usted una autopsia, ¿no? De un paciente pediátrico, donde usted puede visualizar aquí el riñón, aquí también está el otro riñón, el derecho y el izquierdo, y vea cómo a nivel del polo superior podemos evidenciar esta estructura que tiene un color rojo vinoso. Esta viene a ser las cortezas adrenales que se encuentran hemorrágicas, ¿no? De la misma forma aquí, riñón, polo superior del riñón, las cortezas adrenales hemorrágicas. Entonces es un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Y qué es lo que va a presentar este paciente como parte de la necrosis hemorrágica adrenal bilateral?
lo que viene a ser la disminución de la aldosterona, la disminución de interacción mineralocorticoide-aldosterona. Esto nos lleva a una disminución de la actividad del ENaC, disminución de la reabsorción de sodio, una disminución en la secreción de potasio, ¿no? Y esto de aquí nos termina llevando ¿a qué? A una hipercalemia. Y a su vez también, como no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe agua, hay una caída de volumen circulante efectivo en este paciente. Entonces, de lo que probablemente este paciente ya esté con un shock de etiología séptica, se suma el hecho que el paciente no va a poder reabsorber de forma adecuada los líquidos, sodio y lo que viene a ser agua por fenómeno de arrastre a través del estímulo de aldosterona, complicando aún más el shock, ¿no? Y esto de aquí también estaría elevando lo que vendría a ser la hormona antidiurética, diluyendo lo que viene a ser el sodio y pudiendo llevarnos a una hiponatremia, ¿no? Esas son manifestaciones que hemos visto ya previamente nosotros. La insuficiencia renal por enfermedad Addison, ya lo mencionamos previamente, es una patología autoinmune, ¿no? Se destruye lo que viene a ser la glándula adrenal. Cuando hay un compromiso de un 80 a un 90% de la glándula adrenal, ¿no? Ya comienza a generar manifestaciones. Se cae la interacción aldosterona receptor mineralocorticoide, disminuye la reabsorción de sodio a través de los ENaC, disminuye la secreción de potasio a través de los ROMCA, y esto de aquí nos termina llevando a lo que viene a ser una hiponatremia, con una disminución de volumen circulante efectivo, porque disminuye la reabsorción de sodio, disminuye la reabsorción de agua, se cae el volumen circulante efectivo, aumenta también la ADH, la angiotensina 2 que se encuentra elevado, que ya lo comentamos previamente en la sesión anterior, termina diluyendo el sodio, nos lleva a hiponatremia. Y lo que viene a ser el tema de la hiperpotasemia, porque si no se reabsorbe sodio en este segmento, no se va a poder secretar el potasio. Y esto nos termina llevando a una hiperpotasemia o hipercalemia, ¿no? ¿Está? Entonces no se olviden, hipercalemia, hipotensión, ¿no? E hiponatremia. Lo mismo con lo que habíamos comentado en insuficiencia renal con la tuberculosis, ¿no? Una tuberculosis sistémica que tiene un foco ahora de un granuloma a nivel al nivel del componente adrenal, ¿no? Genera una destrucción de la glándula adrenal y nos lleva a la misma sintomatología, ¿no? Tiene que haber un compromiso, tiene que haber un compromiso de un 80 o 90% de la glándula, disminuye lo que viene a ser la integración del aldosterona receptor mineralocorticoide, disminuye la absorción por los ENaC, se cae el volumen circulante efectivo, nos lleva a hiponatremia, y como no se reabsorbe lo que viene a ser sodio, nos va a llevar a una menor secreción de potasio y se acumula el potasio en el cuerpo, llevándonos a una hipercalemia, ¿no? Una hipercalemia. Continuamos. Reducción del flujo tubular distal, que lo habíamos visto en la tabla, en la primera tabla, cuando vimos causas de hipercalemia. Esto lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca congestiva. La ICC por sí nos puede llevar a una hipercalemia, ¿no? Tengo yo aquí mi ICC, tengo una reducción patológica de volumen sistólico. Aparte, el paciente está con si tiene una buena adherencia a lo que viene a ser la dieta baja en sal, está consumiendo una cantidad de sal menor o igual a 1500 miligramos, ¿no? Lo cual es una dieta hiposódica importante. Esto de aquí va a reducir lo que habíamos comentado previamente, el tema de la volemia, pero estaría también afectando lo que viene a ser a uno de los componentes de la volemia, que es el volumen contención o también llamado volumen circulante efectivo, ¿no? Y este es el responsable, pues, ¿no? En ser el líquido que está activamente perfundiendo los tejidos. Importante recordar esto. Y estos dos componentes en sí me estarían llevando a una caída de volumen circulante efectivo, ¿no? El volumen circulante efectivo se cae y va a haber una disminución de la perfusión hacia el riñón, ¿no? Una disminución crónica, ¿no? En lo que respecta a la perfusión hacia el riñón. Como disminuye lo que viene a ser la perfusión hacia el riñón, vamos a presentar lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa se va a presentar? Que la cantidad de sangre, disculpen, ¿no? Que el volumen, ¿no? Que el volumen que estaría llegando ahora a los capilares peritubulares va a ser menor. Va a ser menor. ¿Por qué motivo? Porque le está llegando una menor cantidad de sangre a los glomérulos, ¿no? Le llega una menor cantidad de sangre a los glomérulos. Entonces se da el filtrado y ahora va a salir una menor cantidad de sangre por arteriola eferente, ¿no? Por arteriola eferente. ¿Qué otra cosa más también va a pasar? Las proteínas van a estar altamente concentradas y la presión hidrostática capilar y de los capilares peritubulares va a estar disminuida. ¿Por qué es importante recordar esto para una reducción del flujo tubular distal? Porque ahora,
como la presión oncótica que le da la concentración de proteínas está aumentada, está más concentrada las proteínas porque hay menos volumen en el capilar peritubular, y la presión hidrostática capilar peritubular está disminuida, la capacidad de reabsorción que se va a dar a nivel del túbulo contorneado proximal va a ser muy elevada, va a estar por encima de lo normal. No habíamos dicho nosotros que cuando hay un estado de disminución de volumen circulante efectivo, estos capilares peritubulares, ¿no?, van a tener una mayor concentración de proteínas, aumenta la presión oncótica y el volumen que está pasando por esos capilares va a estar reducido, disminuye la presión hidrostática. Eso termina favoreciendo que a nivel de la luz del túbulo contorneado proximal, en las porciones iniciales de los túbulos, se reabsorbe una gran cantidad de electrolitos, una gran cantidad de agua. ¿Y qué termina generando esto? Que a nivel de distal y a nivel de colector, la cantidad de líquido y la cantidad de electrolitos que nos lleguen sea inferior a lo normal. Como lo contorneado distal, se reduce el flujo, ¿no?, y la concentración de sodio en las porciones distales del túbulo. O sea, por una mayor reabsorción a nivel de proximal, el flujo que va a llegar a nivel distal y la concentración de sodio va a estar reducido, ¿no? Es una manera compensatoria que genera pues el riñón para poder reabsorber mayor cantidad de agua, asumiendo que como el volumen circulante efectivo está disminuido, la volemia está disminuida. Otro dato importante es que como se cae o está disminuido el volumen circulante efectivo a nivel de la arteriola aferente, ¿qué cosa también podemos esperar? Que se termine activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Pues hay una elevación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es por ese motivo que estamos hablando ahora, para que lo conecten con cardio, que en los pacientes con ICC el RAS está elevado, ¿no? Está hipervolémico, sí, profesor, pero el circulante efectivo que determina la perfusión al riñón está disminuido. Por lo tanto, el RAS, al percibir esta baja perfusión renal por una caída de volumen circulante efectivo, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué tiene de importante eso, activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Está que al activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa lo que viene a ser la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 favorece también a nivel de túbulo contorneado proximal una mayor reabsorción de sodio a través de los canales NHE3, ¿no? Y también termina activando la bomba sodio potasio ATPasa para que se pueda reabsorber ese intersticio, ¿no? Eso es importante. Entonces, es un primer mecanismo a través de cómo esta hipoperfusión te termina activando el RAS. Pero esto no solo se queda aquí. Como hemos dicho que hay una mayor reabsorción proximal, eso también estaría llevando a que le llegue una menor, aquí está, a que a la mácula densa, que es una región especializada del túbulo contorneado distal, le llegue una menor concentración de sodio, de cloro, ¿no? Y eso termine pues activando también a través de la mácula densa la secreción de renin. Entonces tenemos dos mecanismos, ¿no? La baja de volumen que activa la célula extracelular y la baja de concentración de sodio cloro que le llegue a la mácula densa y termina favoreciendo una mayor secreción de renina, una mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, eso de ahí es importante también a recordar, ¿no? Que está llevando entonces a una elevación de la angiotensina 2 para poder reabsorber mayor cantidad de líquido a nivel proximal, ¿no? Y le lleve a los segmentos distales una menor cantidad de líquido y de sodio. Esto nos ayuda a explicar qué cosa. ¿Por qué motivo? Por más que en este paciente con ICC esté elevada la aldosterona, ya en los segmentos proximales se reabsorbió ya una gran cantidad de líquido y de sodio. Y como se reabsorbió una gran cantidad de flujo y la concentración de sodio está disminuida, estos no van a poder activar al ENaC adecuadamente y tampoco van a poder activar lo que vienen a ser los canales PK. Por ese motivo no sea una secreción importante de sodio y esto lleva a que el paciente experimente una puede estar en riesgo de desarrollar una hipercalemia, por más que la aldosterona esté elevada, ¿no? Entonces es importante recordar esto, ¿no? Por más que el sistema RAS haya elevado la aldosterona, también, como hay una caída de volumen circular efectivo, se reabsorbe una gran cantidad de líquido y sodio en los segmentos proximales. Y también el RAS, a través de la angiotensina 2, realizó una mayor reabsorción de sodio de manera transcelular a través del NHE y de la bomba sodio potasio TPase.
esto nos dejó en los segmentos en los segmentos distales, en lo que respecta al colector, donde están estas células principales, una menor cantidad de flujo y una menor cantidad de sodio. Por lo tanto, la reabsorción en NAC va a ser muy baja y la apertura de los canales BK también no va a estar dada, no va a ser muy elevada porque tengo poco flujo. No se activan BK adecuadamente y no se secreta adecuadamente la cantidad ronca, llevándonos a un riesgo de desarrollar una hipercalemia, ¿no? De esa forma se da la reducción de flujo tubular distal que se da en lo que es un paciente con ICC y explica por qué motivo puede desarrollar una hipercalemia, ¿no? Puede ser un factor que le predispone a desarrollar hipercalemia. Medicamentos que inhiben el sistema renina-angiotensina aldosterona. Los vamos a listar. Tenemos un inhibidor directo de la renina, que será el isquirén. Tenemos a los inhibidores de la calcinorina, que también ya los vimos nosotros. Habíamos visto que la calcinorina tiene un efecto importante estabilizando el receptor de mineralocorticoide. Si yo inhibo la calcinorina, genera una estabilidad del receptor mineralocorticoide, no se va a dar una interacción adecuada con la aldosterona. Y aquí tengo esta serie de medicamentos, la ciclosporina y el tacrolimus. Tengo también los YECAS, que se refieren con el sistema renina-angiotensina aldosterona, y aquí están, ¿no? Captopril y enalapril, que son los principales que ustedes deberían recordar. Pues si les da un poquito el espacio, chicos, el lisinopril. Los arados que también interfieren con el sistema renina-angiotensina aldosterona. Ahí está. De estos de aquí, recordar lo que viene a ser el losartán y el valsartán, ¿no? Tenemos los diuréticos cerrales de potasio que actúan a nivel del mineralocorticoide, ¿no? Eh, bueno, diuréticos cerrales de potasio tenemos los que actúan a nivel del mineralocorticoide, ¿no? Antagonistas del mineralocorticoide, como lo viene a ser la espironolactona y la epinephrine, y tenemos pues los que van a actuar a nivel de los canales ENaC, como el estelaminoride y el tiamterene. Y no se olviden ese antibiótico que es el trimetopim, que tiene un efecto sobre lo que viene a ser la producción de folatos, evita la producción de folatos a nivel bacteriano, y también actúa como efecto adverso a nivel de los canales ENaC. Bueno, vamos a ver medicamentos que inhiben el sistema RAS. Tenemos aquí a los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cómo es que van a actuar los antiinflamatorios no esteroideos? Recuerden ustedes que a nivel de la mácula densa, esta mácula densa se va a estimular para favorecer la producción de renina a través de una elevación de la COX-2, ¿no? Entonces la caída de sodio y la caída de cloro lleva a una mayor producción de COX-2, lleva a la producción de prostaglandinas, y estas prostaglandinas interactúan sobre las células extraglandulares para liberar la renina y así favorecer la producción de angiotensina. Lo mismo que estamos comentando acá, deja como la COX-2 forma prostaglandinas, la prostaglandina actúa sobre su receptor, estimula el AMP cíclico lleva a una mayor secreción de renina y esto lleva a una mayor actividad del sistema RAS. Si damos AINES, bloqueamos la COX-2, no se producen prostaglandinas, disminuye la secreción de renina, disminuye el sistema RAS, disminuye la aldosterona y por ende también va a disminuir la secreción de potasio, pudiendo llevarnos a una hipercalemia. Tenemos también a la heparina. Habíamos comentado que la heparina puede inducir una hipercalemia a través del bloqueo de la producción que se da a nivel de las células de la glomerulosa para llevarnos a la génesis de la aldosterona. Entonces, la heparina actúa evitando la producción de aldosterona, ¿no? Como parte de un efecto adverso. Ahí está. A los 4 o 7 días es que podemos comenzar a presentar este compromiso de la disminución en la concentración de aldosterona por un efecto sobre su producción. Pero termina llevando a una disminución de interacción aldosterona receptor mineralocorticoide, termina llevando a una menor reabsorción de sodio, caída de volumen circulante efectivo, nos puede llevar a una hiponatremia por elevación de la ADH y una disminución en la secreción de potasio, llevándonos a una hipercalemia. Ketoconazol. El ketoconazol también lo comentamos, es un antifúngico y este antifúngico puede terminar actuando sobre lo que viene a ser la corteza suprarrenal. De terminar actuando sobre la corteza suprarrenal, noten ustedes cómo es que el ketoconazol termina evitando la producción de aldosterona, ¿no? Pudiendo llevarnos también a una disminución en lo que viene a ser la reabsorción de sodio, disminución de volumen circulante efectivo, disminución de secreción de potasio, una hipercalemia y por la disminución de volumen circulante efectivo, una hiponatremia por elevación de la hormona antidiurética. No se olviden también que el ketoconazol puede también bloquear la ruta responsable en la producción de la testosterona a nivel testicular, ¿no? Y también de la dehidroepiandrosterona a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? Eso bien, esto ocurre en la glomerulosa, la producción de aldosterona,
Esto ocurre en la fasciculada, la producción de cortisol, y esto de aquí ocurre en la reticular, ¿no? La producción de andrógenos, ¿no? La de hidroepiandrosterona, que se va a ver bloqueada también por el ketoconazol. Así lo hemos comentado. Y ahora vamos a revisar un tema interesante, que son los tipos de acidosis tubulares. Ahora, como estamos nosotros privando a este paciente de lo que viene a ser aldosterona, este paciente a nivel sistémico va a presentar una hipercalemia. Y hemos estado viendo que la aldosterona tiene un efecto importante, ¿no? Sobre lo que viene a ser las células intercaladas de tipo alfa, ¿no? Sobre lo que viene a ser las células intercaladas de tipo alfa. Esto va a llevar a que disminuya su actividad de secreción de protones, ¿no? Va a llevar a una disminución en la secreción de protones. Aquí tiene usted a la célula principal, de que usted tiene a la célula intercalada alfa. Entonces, lo que va a ocurrir cuando disminuye la aldosterona, sea cual sea el mecanismo, ¿no? Es que estos canales ENaC no van a reabsorber sodio, no va a pasar el agua por fenómeno de arrastre, por lo tanto se cae el volumen circulante efectivo, se cae aumenta la hormona antidiurética y me lleva a una hipotensión, ¿no? Disminución de volumen circulante efectivo junto con la elevación de la ADH a una hiponatremia. Como no se reabsorbe sodio, no se va a secretar potasio, me lleva a una hipercalemia, ¿no? O sea, ahí estamos explicando la hipercalemia de esta acidosis tubular renal de tipo 4 que se da cuando no hay un aporte adecuado de aldosterona que esté llegando aquí a la célula principal. Pero ¿qué otra cosa más va a ocurrir? Hemos visto también nosotros que la aldosterona va a tener un estímulo positivo sobre esta bomba de hidrogeniones ATPase. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber aldosterona, tampoco va a haber un estímulo sobre esta bomba de hidrogeniones ATPasa, no se va a secretar los hidrogeniones y me predispone a mí al desarrollo de una acidosis de tipo metabólica. ¿Qué otra cosa más va a ocurrir? Que al no formarse estas cargas negativas, ¿no? por una, por una disminución en la reabsorción del sodio por el ENaC, eso también va a afectar a la actividad de la bomba hidrogenión potasio TPasa, va a disminuir también su actividad, por lo tanto disminuye también la secreción de hidrogeniones. Entonces disminuye la secreción de hidrogeniones a través de una caída de la hidrogenión TPasa, que está estimulada por aldosterona, y disminuye también la secreción de hidrogeniones eh, por esta disminución en la gradiente de cargas negativas que no se pudo dar por una menor reabsorción del sodio. Y esto de aquí me predispone a una acidosis de tipo metabólica. Entonces, cuando tenemos un hipoaldosteronismo o una resistencia a los mineralocorticoides a nivel de la célula principal, ya lo comentamos, disminuye la reabsorción de sodio, no se genera una gradiente luminal negativa, disminuye la secreción de potasio, ¿no? Y esto de aquí, pues termina llevando a una hipercalemia, ¿no? ¿Y por qué disminuye la secreción de potasio? Porque no hay una gradiente luminal negativa adecuada, ¿no? Disminuye entonces las concentraciones de potasio que supuestamente le deberían llegar a esa célula intercalada para que ésta pueda realizar el intercambio potasio-hidrogeniones, ¿no? Entonces disminuye esta actividad y esto que termina generando que comiencen a acumularse los hidrogeniones y nos lleve a una acidosis metabólica. No solo eso, que la caída de la aldosterona también disminuye lo que viene a ser la expresión de bombas de hidrogenión ATPase y también nos predispone más a una retención de hidrogeniones, generando así una acidosis metabólica. Ahí está la coronación intercalada alfa, lo que hemos mencionado previamente, y el paciente pues estaría presentando cuando tiene un hipoaldosteronismo lo que es una acidosis tubular renal hipercalémica tipo 4. Se considera esto hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica con anión gap no aumentado porque no está elevándose ningún anión no medible y una hipercloremia, ¿no? Un estado de hipercloremia. Es lo que podemos también nosotros evidenciar en este paciente, ¿no? ¿Por qué motivo? Se daría entonces una hipercloremia, profesor. Vea usted la célula intercalada alfa. La célula intercalada alfa, para poder, ¿no? Enviar lo que viene a ser el bicarbonato, necesita que los hidrogeniones se hayan eliminado adecuadamente. Y esto se realiza a través de un antiport, ¿no? Que lo estamos mencionando acá, rato, que es el antiport bicarbonato cloro. Como se va a retener los hidrogeniones, no va a salir el bicarbonato, va a comenzar a aumentar el cloro, y esto de aquí pues termina llevándonos a una acidosis metabólica con anión no aumentado, hiperclorémica, ¿no? Donde la concentración de bicarbonato estaría disminuida
pero no es por la elevación de un anión no medible, sino porque está aumentando también el cloro, ¿no? Hipercloria. Aquí tiene usted una serie de causas que ya las hemos revisado que pueden llevar a una disminución de la aldosterona o una resistencia a los mineralocorticoides. Los AINES, que son los NSAIDs, ¿no? Ya hemos comentado previamente que va a disminuir la secreción de renina. Los YECAs, ¿no? Van a disminuir la producción de angiotensina 2, la producción de aldosterona. Los bloqueadores de los receptores bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 van a bloquear ¿qué cosa? Lo que viene a ser el receptor de angiotensina 2, evitando así lo que viene a ser la producción de aldosterona a nivel de la glomerulosa. Tenemos lo que viene a ser la deficiencia de mineralocorticoides, ¿no? Como la insuficiencia adrenal, ¿no? Tenemos esa actividad, ¿no? Dado por TB, dado por Cushing. Tenemos también, ya lo mencionamos previamente, los inhibidores de la calcinorina, que van a disminuir la estabilidad de los receptores mineralocorticoides, ¿no? Llevando a una incapacidad de interacción mineralocorticoide-aldosterona. Tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, que terminan bloqueando al receptor de mineralocorticoide, ¿no? Como la espironolactona y la eplerenona. Y por último tenemos a los que disminuyen la actividad del canal ENaC, como es el amiloide de cantereno y el antibiótico conocido como trimethoprim, que son los que hemos comentado previamente. Muy bien, ahorita vamos a pasar a manifestaciones clínicas. Vamos a guardar la partida.